Hola, espera un momentito que estoy esperando a mi invitada. Hola, ¿qué tal estáis? Mira, estamos haciendo aquí un directo con perdón, he dicho Amanda. ¿Qué tal, Amanda? ¿Qué tal estás? A ver. Hola, gata. ¿Qué tal? Hola Javier, ¿qué tal? Pues muy, Lo has muy bien. conseguido, Lo enhorabuena, has abierto tu primer live en Instagram. Mira, de eso hoy podemos hablar directamente, el concepto De, de de primeras comunidad. veces. Exacto, exacto. Ah, sí, 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 sí. Bien, pues miraros, os comento un poco cómo es esto. Eh, Estamos haciendo este directo porque hoy mi queridísima amiga Agata empieza un reto del que os voy a poner aquí el link, si me permitís. A ver un momentito, que no sé si me lo permite pegar. Sí. Sí, pero espera un momentito. A ver, ahora. ¿Se ha copiado? Sí, perfecto. Bueno, ahí lo tenéis. Bien, Vale. ahí tenéis el link del reto que tiene Agata, que empieza hoy y termina el día 18, sobre cómo generar comunidades. Os lo recomiendo enormemente. De hecho, el título que he puesto a este live es de cómo de ser un grupo a ser una tribu, y para eso que mejor que nos lo vaya Qué comentando maravilla. Agata. Mira, te voy a enseñar Y, otra cosa más de Instagram. Si a ver, cuenta. ese mensaje que has puesto lo presionas con el dedo, te pone fijar y así se queda fijo durante toda la conversación. Si la gente empieza a hablar o nos quiere A ver, preguntar algo. pues espérate porque estoy... Fijar comentario. Ah, pues ya está. Mira, ¿ves? Qué bien. Lo que estás Sí, aprendiendo hoy, Javier, un montón de ¿eh? cosas. Sobre todo cuando te lo avisan 15 minutos antes, ¿sabes? Es genial. Pero bueno, eso no me importa porque he tenido que dar ponencias avisándome, teniendo que sustituir a ponentes 10 minutos antes porque han fallado en un escenario con más de 500 personas. O sea que no me, Te no me, res- adaptas bien a me adapto a los rápido. cambios, a la gestión del cambio. Pues mira, hablando de ponentes, tú eres parte de este reto, uno de los ponentes que habrá al final, que nos va a contar, que por eso también quería tener este directo, porque siempre hablamos de comunidades y de dinamización a nivel de emprendimiento, de nuestro propio negocio, de cómo un servicio que podemos dar si somos profesionales de servicio, de cómo crear, ¿no? Pero Javier, tú has ido más allá y lo has llevado al nivel de empresas y corporaciones, porque eres una persona que suele dar formaciones en este ámbito. Y obviamente algo que nos une son las dinámicas, la dinamización, ¿no? Y cómo crear ese sentido de pertenencia dentro de las empresas, ¿no? Sobre todo ahora que yo creo que existe, yo que he trabajado muchos años en corporaciones, unos 14 años en Accenture, y he visto como el tema de estar en remoto, obviamente te desvincula a veces mucho de la Ujú. empresa, en ese sentido de ser parte de, ¿no? De ese espacio físico. Y yo creo que tú ayudas, ¿no? A todo lo que, bueno, das innumerables formaciones, sobre todo de Power Skills, pero quiero que nos cuentes un poquito esta parte, ¿no? No cuentes mucho, que luego tenemos la mesa redonda, pero un poco y el reto, vamos a hablar sobre ello, pero cuéntanos, ¿cómo vives tú lo que es comunidad a nivel, podemos decir, corporativo o empresarial? Bien, pues mirad, lo primero, tenemos que ser conscientes de algo. El talento en las empresas cuesta muchísimo dinero. El talento, igual que está en las empresas, está en las comunidades, no se os olvide. Pero lo voy a llevar al mundo de la empresa, ¿vale? El talento, para que os hagáis una idea, cuando una persona se te va, pues ya no es solo es el hecho de que se te vaya, sino que tienes que buscar a un candidato, lo tienes que formar, lo tienes que integrar, lo tienes que rodar. Todo eso tiene un coste de oportunidad elevadísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en un momento tan acelerado con todo esto que llaman bunny, que mucha gente, sobre todo gente de determinadas edades, no, ya, no, a lo mejor gente más mayor no, pero gente de determinadas edades que son más jóvenes, que son más adaptados a todo lo que es la tecnología,
se suelen ir al mejor postor. Es decir, de repente tienen un mejor postor en cuanto a dinero, pues dices, me largo. No tienen ningún tipo, en este caso, de apego a la organización. ¿Qué pasa? Que al final hay que recordar algo. La emoción decide y la razón justifica. Las personas nos vamos a mover por emociones. Entonces, si nosotros queremos solo mantener a la gente por características técnicas de cosas, pues yo qué sé, de repente aquí vas a conocer a alguien, aquí solo esto, pero con el concepto de desarrollo y punto, la gente no se te mantiene. Tienes que generar algo que sea motivo de que tú lo puedas contar después, de que te genere un recuerdo y un impacto que el tiempo lo pare. Porque de hecho hay una cosa, os pongo un ejemplo muy sencillo para que veáis el hecho de hacer reflexionar bajo el concepto de la dinámica. Si yo os preguntara qué estabais haciendo, por ejemplo, hoy estamos a viernes, pues venga, el viernes de la semana pasada, es muy posible que muchos de vosotros no os acordéis, a no ser que miréis la agenda. No os vais a acordar. Hombre, mirando la agenda, si es que tenéis una agenda y sois metódicos, lo veréis. Pero si yo os preguntara, aquí ya hay algunos que dependiendo de las edades a lo mejor no, pero bueno, si yo os preguntara, porque justo fue ayer el aniversario, ¿qué estabais haciendo el 11 de septiembre del año 2001? Estoy convencido que muchos de vosotros y muchas de vosotros os acordáis hasta la ropa que llevabais, el espacio en el que estabais y con quién estabais. ¿Y por qué? Porque en aquel momento, con lo que ocurrió con las Torres Gemelas, fue un impacto tan grande que el tiempo se para. Es decir, cuando tocamos a la gente la emoción, el tiempo se para. Por eso hay casos de gente que tiene accidentes o tienen situaciones muy críticas en su vida que dejan de hablar o yo qué sé, o se olvidan, no quieren tener ese momento y es como que el mundo pasó a otra etapa de su vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese es nuestro enfoque. El enfoque, lo que tenemos que conseguir es generar impactos emocionales donde aquello pare el tiempo, de forma que digas, es que a mí me apetece estar aquí. De hecho, el otro día en Dominicana, de hecho me voy otra vez el lunes, en Dominicana di una ponencia, que además te la conté, Ágata, que es un concepto que, además, lo más curioso de todo es que eran todo mujeres menos dos hombres en la ponencia. Esto es alucinante. Normalmente para que las mujeres sois bastante más relacionales que los hombres, ¿no? Entonces, el hecho de la ponencia se llamaba Aquí quiero estar. O sea, nada más, era para multinacionales, ¿eh? Y claro, les sorprendió, es el concepto de decir, tenemos que conseguir que la gente diga, aquí quiero estar, Totalmente. independientemente de lo que me ofrezcas. Obviamente, si me ofreces cosas muy malas, pues obviamente no me voy a quedar. Pero si yo te doy unas características de mercado acordes a lo que se está demandando y además genero un entorno lo suficientemente atractivo como para que diga, es que para mí ir a trabajar teniendo en cuenta que me paso más del 40% de mi vida trabajando, es algo que disfruto y deleito porque no solo me desarrollo profesionalmente, sino que además lo disfruto. Pues Ujú. entonces, desde ese momento, la gente dice, aquí me quiero quedar. De forma que cuando reciben una propuesta de algo incluso mejor en cuanto a dinero, les cuesta mucho cambiarse porque dicen, joder, es que, ostras, ¿y si en el otro lado solo es un tema de dinero? Ese es el tema, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que cuidar. Y esto no solo se cuida en el mundo de la empresa, se cuida también pues, en las comunidades que tú haces. Porque, de hecho, Totalmente. hoy yo estoy aquí comunicando en este live por un concepto de yo no había hecho un live en mi vida. Pero me dice, Agata, hazlo tú. Y claro, lo primero que pensaba, digo, la madre que la parió. Digo, si es que no, es que si tengo que hacer 3 llamadas, tenía que hacer 3 llamadas, tenía que preparar el live. Digo, mira, da igual, me tiro a la piscina. Ya está. O sea, generar esa confianza de decir, ese es el principio fundamental, que a la gente diga, me lanzo a la piscina y si me equivoco, me he equivocado y no pasa nada. Eso es otro punto importantísimo. Y en las multinacionales, tú que has estado en Accenture, yo he trabajado con muchas multinacionales y con consultoras, uno de los grandes temas es que hay gente, que hay directivos y directivas que son mega perfectos y lo que no se dan cuenta es que desde esa mega perfección lo único que hacen es que la gente diga, mira, eso lo vas a hacer tú porque eres perfecto, yo soy imperfecto y yo no me atrevo a hacerlo. Pero desde el momento en que hay un efecto en negociación que se llama el efecto Colombo. Claro, el efecto Colombo, tú conoces quién era Colombo, Ágata, hay otros que no lo conocerán aquí. Colombo, Colombo os voy a contar muy breve, ¿no? Para que veáis, yo os voy haciendo muchas metáforas y cosas para que vayáis reflexionando sobre todo esto. Pero os invito a que busquéis algún vídeo en YouTube de Colombo. Colombo era un detective que era un desarrapado, el pobre que iba totalmente, no cuidaba la Exacto. imagen, con una gabardina que estaba llena de lamparones y un perro que era un Basset Hound
que era así el de las orejas que se caían así, muy largo, ¿no? Y él, siempre cuando había un asesinato o un robo, iba a ver al posible sospechoso. Y entonces empezaba a hacer preguntas. Como le veían desarrapado, como le veían como que una persona que no cuidaba la imagen, bueno, pues automáticamente el sospechoso se relajaba. Pero el otro sí que estaba atento. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía Colombo? Que él preguntaba y tal, y no sé qué. Como el otro se relajaba, pues no pasaba nada. ¿Qué pasaba? Que cuando él salía de la primera entrevista, siempre en todas las series, todos los capítulos, hacía lo mismo. Salía, se daba la vuelta y decía, una última pregunta. Y bueno, y esa última pregunta les dejaba desencajados. ¿Y por qué? Porque había conseguido que se relajara. Entonces, ¿qué pasa? El concepto de que no seamos tan perfectos para que la gente se relaje y que esté tranquila y que disfruten el camino, porque lo importante es disfrutar del camino, es algo clave. Y esto se puede hacer en multinacionales, se puede hacer en comunidades, se puede hacer en todos los sitios. Pero ante todo hay que ser auténtico, tenemos que ser nosotros, no tenemos que estar ahí mostrando una carátula de lo que no somos. Totalmente. Y hay cosas que quiero resaltar que has dicho. Yo creo que en las empresas se busca también ese que yo llamaba, o por eso estuve tantos años en Accenture y no me fui, ese salario emocional, realmente, que nos llena, ¿no? Porque yo estoy aquí a gusto, me gusta el sitio, está cerca de mi casa, tengo otros beneficios. Yo, por ejemplo, tenía un seguro de salud que es que ni cuando me fui no encontré nada igual. En ventajas, aunque sea la fiesta de Navidad, que creo que eso ya no se da. Bueno, cosas que para mí, sobre todo los valores que tenía la empresa, a mí me llenaban. Yo era bastante corporativa, a nivel de que hablábamos de una empresa americana, incluso se veía raro, ¿no? En España, que yo siguiera todos los protocolos. Y lo que dices, ¿no? Del tema de generar confianza y ayudarnos en todo. Y al final yo lo que digo es que sin confianza no hay comunidad. Nada, Esto es una audiencia, aquí podemos mostrar lo que queremos, podemos hablar, podemos hacer postureo, podemos crear contenidos, pero realmente en las comunidades es donde se conoce a la persona, donde te puedes abrir. Siempre para mí son espacios seguros. Y mira, ahora que hablabas de esto, hay un concepto que has dicho que seguramente gente que no esté familiarizada con la empresa no lo conozcan, que es lo de Bunny, para que lo expliques, pero es esa forma de, si yo voy por dinero, quiero decir, vale, vas a tener tal vez una carrera profesional, pero te vas a dejar mucho o puede ser que luego vayas a un entorno que no te guste. De hecho, lo comentaba ayer en un live con Gaby, que además a Gaby le llamaba Javi, digo, os tengo ahí como muy relacionados porque os tengo un montón de cariño. Y hablaba de una persona que yo le daba la bienvenida en el reto y lo primero que me dice es, ¿puedo ser ponente? Y yo le digo, no. Y antes de escribirle, porque le decía que no, me manda un currículum, pero un PDF, honoris causa, no sé qué, y yo, me parece maravilloso. Y le digo, oye, mira, es que yo no te conozco. Y digo, y ya como has entrado, no me conectas. Y el tío, bueno, pues nada, adiós. Y le digo, hombre, este chico en mi reto no creo que quiera estar. Y lo saco del grupo y me dice, eres una maleducada, y me bloquea. Digo, fíjate, ¿no? Y que la pertenencia se tiene que ganar, ¿no? No puedes impostar y más llegar de esta forma, ¿no? Cuando estamos hablando de crear un impacto, bueno, en este caso impacto negativo, pero me sigue sorprendiendo encontrándome estas es que, cosas, ¿no? fíjate, has dicho una cosa, Agata, brutal. El saber muchas cosas no significa integrar el conocimiento. Es decir, conocer no te da sabiduría. La sabiduría es la experimentación del conocimiento sobre el terreno. Yo conozco gente, bueno, que te voy a compartir, si tú ya hemos hablado mil veces, conocemos gente que saben lo que no está escrito, pero a la vuelta de la esquina les planteas cualquier situación y no han integrado ni un 10% de lo que saben. Entonces, yo siempre digo, mi madre, que ya en paz descanse, era una persona que tuvo que dejar los estudios a los 14 años porque su padre pues, falleció con 40 años de un infarto y tuvo que ponerse a trabajar. Pero yo siempre recuerdo a mi madre con un nivel de conciencia elevadísimo, tenía una sabiduría que yo alucinaba y no tenía carrera, no tenía estudios. Era una persona que para mí fue un modelo de referencia igual que mi padre. Entonces, ¿qué pasa? Que el saber mucho no te dice que eres una persona sabia, sino a ver hasta qué punto hemos integrado lo que realmente
hemos aprendido. De hecho, mira, el otro día estaba dando una capacitación, bueno, digo una capacitación porque ya sabes que en Latinoamérica se habla de capacitación más que de formación, sobre persuasión, influencia y escucha activa. Tenían varios directivos allí y entonces les estuve explicando diferentes cosas y cerré con una dinámica de 1 hora y media. En esa dinámica se implementa todo lo que he contado. Y no implementaron nada. Pero, vamos, no implementaron nada. Ellos fueron conscientes después y dicen, madre mía, si es que, ¿cómo hubiera cambiado si hubiéramos implementado? Ahí está, por eso quería que lo hicierais aquí, porque esto es prueba y error. Pero claro, si lo haces así, ya, ahora acordaros de esto. Cada vez que os llevéis esto, entonces el anclaje es este. Cuando estéis delante de esta situación, el anclaje es quedaros con esta palabra. Nada más. ¿Por qué? Porque de esta forma ya lo vais a poder implementar en vuestro día a día. Porque lo habéis vivido aquí y la situación de malestar que genera cuando no se implementa. De ahí la importancia de la dinamización que tú decías antes, del juego, de los ejercicios, del practicarlo. No hay cosa mejor que hay una técnica que se llama learning by doing, ¿no? Es decir, aprendamos haciendo, ¿no? No se puede aprender solo leyendo, lo tengo que experimentar. No tienes ¿Ok? que pasar, como digo yo, al cuerpo, ¿no? Esas emociones, ese shock que decías, es la forma, ¿no? Y así es como lo hacemos en la dinamización, con todas estas dinámicas, juegos, porque al final es lo que nos llega, ¿no? Incluso escribir algo ya es una dinámica porque conectar la mano con el cerebro ya nos está dando una Totalmente. integración. Entonces, por eso es tan importante, yo creo que es la parte que tú haces muy bien a nivel empresarial, ¿no? Al final, si tú creas ese sentido de pertenencia a esa comunidad, te siguen llamando para que vayas a dar ponencias y eso es el mejor resultado. Entonces, yo creo que esa es la parte que se tiene que ver, ¿no? Yo hablo mucho de crear como intracomunidades en departamentos, porque luego hay como mucho distanciamiento. Me parece que las diferencias es lo que nos separa, pero lo que nos puede unir. Igual que Totalmente. hablamos de esa parte competitiva del departamento de ventas o el departamento de marketing, que parece que tenemos que ser rivales, cuando si unimos lo que nos diferencia, se puede llegar a tener una gran productividad en la empresa y dar muy, muy buenos resultados. Y hay otra cosa que en particular tú lo haces muy bien y no es porque estés aquí presente, pero es así. Y es algo que también explicaba el otro día. Normalmente siempre buscamos esas personas, ¿cómo deciros?, que son excepcionales. O sea, de repente entras en una cosa, este es excepcional, este es... Pero seamos realistas. Vamos a poner los pies en la tierra. Yo no he subido un Everest en la vida. O sea, yo no voy a cruzarme un charco nadando. O sea, el estrecho de Gibraltar es muy posible que no me lo cruce nadando. O sea, soy consciente de mis capacidades. Entonces, lo que sí me doy cuenta es que hay más gente normal que gente extraordinaria en la calle. Es decir, esto es como que lo explicaba en aquella ponencia que compartimos aquella vez con el tema de los coches clásicos. Decía, Hmm, ¿cuántos deportivos espectaculares hay en la calle? Muchos menos que coches normales. Por lo tanto, nuestra vida va a estar rodeada de gente normal. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto es lo que me ocurrió a mí. O sea, yo me comparaba con todas esas personas cuando daban ponencias que habían subido el Everest, que habían estado en los Andes, pues toda esta gente que ya todos conocemos, que tienen cosas excepcionales. Y yo dije, es que en la vida yo voy a tener eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo no voy a poder dar ningún mensaje que rompa los esquemas a las personas? Hasta que me di cuenta de que yo soy una persona normal y que son muchas más las personas normales que hay a mi alrededor que las personas excepcionales. Entonces dije, coño, voy a hacer de mi normalidad excelencia. Y ahí es donde creé la palabreja esa que la llamé la normalencia. Entonces, esto en las comunidades es clave, que tú lo haces muy bien. Es decir, cualquier persona para ti es extraordinaria con total. su normalidad. Entonces, cuando tú consigues en una comunidad que todos sean excepcionales, aunque sean normales, porque son más los normales que los excepcionales, pero así al final con esa normalidad hacemos excelencia, la gente dice, es que aquí me he sentido como parte fundamental de este entorno. Entonces, independientemente del número de seguidores que tenga, da igual lo que haga, es una persona normal. Entonces, cuando conseguimos eso en la gente lo siente y automáticamente quieren estar los unos con los otros porque todos tienen valor.
Y eso es hoy la gente no lo considera porque es solo número de seguidores, qué has publicado, qué has... Pero espérate, vamos a mirar un poquito más allá, veamos donde la gente no mira. Y eso lo haces tú muy bien. Porque al final la dinamización, como digo yo, es hacer brillar a las personas y mucha gente me dice, pero ¿yo cómo voy a crear una comunidad o liderarla? Pues si tienes un mensaje, obviamente vas a encontrar gente que lo va a seguir y que lo va a expandir, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene las comunidades. Yo siempre lo digo y es algo que hablamos, ahora que a ti te gustan tanto los ejemplos y las metáforas. Jesucristo empezó con esos 12 embajadores y ahora que hablamos de redes, tenía un hater también, ¿no? Y su mensaje ha llegado hasta nuestros días y no tenía ni un producto ni un servicio. Luego llegó el negocio, ¿no? Con su palabra. Y es verlo, no hace falta tener una super comunidad o como digo yo, las audiencias son cantidad, las comunidades son calidad para que tu mensaje llegue. Y yo lo digo, yo este reto puedo decir con números en la mano que 5 de cada 10 personas que se han apuntado a este reto es porque se lo ha recomendado alguien. Y Totalmente. entonces es el trabajo de realmente tener una estructura, una metodología de cómo impactar en las comunidades. Javier, tú no tienes comunidad, pero creas un impacto dentro de las que están. Y eso se ve porque sabes aplicar esta psicología de grupos y esta dinamización. Y tampoco, es decir, esto que digo es para gente que puedes querer crear tu comunidad o tenerla, pero no hace falta, porque realmente el impacto se crea en la comunidad, sea tuya o la de otros, porque realmente también podemos hacerlo. Y eso, Javier, lo haces muy bien y eres un ejemplo porque eres una persona que no tiene comunidad, casi no utiliza las redes, es decir, este es tu primer live que has abierto y ver cómo también se puede hacer, ¿no? Incluso tú que lo extrapolas, perdón, al tema de las empresas. De hecho, te voy a contar una anécdota que me pasó una vez. Me contrataron para una conferencia, no os voy a decir porque obviamente no puedo decir nombres, pero bueno, vicepresidenta de una nación, con eso os digo todo, ¿vale? No voy a decir más. Estaba sentado al lado de ella y le digo, oye, por curiosidad, bueno, tú me conoces y yo soy bastante natural, o sea que tampoco, mi forma de hablar tampoco es una forma de que soy cercano, es muy respetuoso, eso sí, pero natural. Y le pregunto, oye, ¿cómo has sabido de mí? Le pregunté, antes de yo entrar en la ponencia, ¿eh? O sea, me faltaban como 15 minutos para que yo entrara. Y, y le digo, me dice ella, ¿y por qué me preguntas esto? Digo, porque es que ni yo soy capaz de encontrarme en las redes. Y entonces llega y me dice, yo lo sé todo. Digo, pues muchas gracias. Y ahí quedó. O sea, lo que quiero decirte, obviamente, mira, pues ahora pues he estado haciendo todas las publicaciones de todas las ponencias que he tenido este verano. Tengo que hacer hoy otra de que terminé un tema de coaching de equipos y la gente lo agradece, ¿no? O sea, cuando publico, eso es cierto. Y voy a publicar más cosas porque la gente luego me lo pide. Pero lo que sí es cierto es que si tú tienes un comportamiento y tu enfoque es donde tú vayas, pon lo mejor de ti, pon todo el amor del mundo. Contraten para lo que te contraten, te paguen más o te paguen menos, pero desde el momento, yo siempre digo que desde el momento que yo digo, sí lo voy a hacer, ya no hay marcha atrás. Es decir, hombre, no hay marcha atrás a no ser que me ponga enfermo, hay una causa, un imponderable que no espere, pero si yo he dicho que sí, me paguen poco o me paguen mucho, va para adelante. Es decir, ya no es que me pagabais poco. No, no, perdona. Yo ya he dicho que sí, voy adelante. Y cuando digo adelante, aunque sea algo breve, lo voy a hacer con todo el amor del mundo. Esto es un punto importante porque desde el momento en que tú pones toda la carne en el asador, cuando haces las cosas, la gente lo nota. Y en el caso tuyo, la gente te lo dice. Pero no es que tú lo hagas para que la gente lo diga, sino es porque te sale. Porque este es un principio muy importante. La gente quiere los cambios de afuera para adentro. Es decir, se piensan que el liderar una comunidad empieza con gente. No, ¿No? el liderazgo no empieza con gente. Siempre hay que recordar aquella frase que dice, por sus frutos los conoceréis. Desde el momento en que una persona se la ve bien, se la nota como equilibrada, se la nota como que
cuando yo estoy con ella me aporta, eso significa que esa persona en su entorno genera un aura de fruto. Y desde ese fruto automáticamente generas un atractivo en tu vida, que no es un atractivo físico, va mucho más allá. Es un atractivo de aquí quiero estar, porque tú me aportas. Pero para eso tienes que trabajar desde dentro, no desde afuera. Por eso decía, busca el reino de Dios en tu interior y lo demás te vendrá por añadidura. Tienes que trabajarlo desde dentro. Entonces, ¿qué pasa? Yo el otro día en la ponencia se lo decía a la gente, el aquí quiero estar no significa que yo te dé herramientas. Es decir, yo no te puedo dar semillas. A mí me encanta hay una cosa, por ejemplo, ahora que me voy a República Dominicana. Tú en República Dominicana, tú coges una semilla del tipo que sea, la tiras a la tierra y, y ya empieza a crecer un árbol. ¿Pero por qué? Porque es un terreno hiper mega fértil. Pero con esa misma semilla, si yo me voy al desierto, no hago nada. Por lo tanto, yo no quiero semillas o dicho de otra forma, personas en mi comunidad. Yo lo que quiero es tener un terreno tan fértil que persona que llegue crezca. Eso es lo que yo quiero. Y para eso tengo que trabajar en mí. Y eso es lo que tú haces. Y en este reto es lo que se va a ver. Es decir, cómo vas a generar un terreno tan fértil que cuando llegue alguien crezca porque se siente a gusto y diga, en este terreno yo puedo crecer. Esa es la historia. Totalmente, y ya lo están haciendo, porque han empezado hoy y yo les he dicho que iban a crear impacto desde el minuto uno y eso se están haciendo con la dinámica que les he compartido hoy. Y algo que dices muy interesante y que yo lo hablo al final, esto también tiene mucha parte de transformación personal, es decir, si tú no te conoces, si tú no sabes, por ejemplo, cuáles son tus heridas, tu negativo, es muy difícil poder acompañar en una comunidad o saber cuidarla o liderarla, porque siempre vamos a tender, y esto es algo que digo siempre, a cuidar desde o acompañar desde nuestras heridas o desde nuestros miedos, porque al final pensamos que las otras personas necesitan lo mismo que nosotros, ¿no? No tenemos todos igual el mismo lenguaje del amor y esto es muy importante y lo vemos en la dinamización. Conócete para luego poder acompañar a las Uh -huh. personas. Y es algo que yo creo que la dinamización, aparte de ser una profesión, de poderte ayudar en tus negocios, es un valor que mis alumnos dicen mucho, es la transformación interior que se lleva de todo lo que hay gracias a profesores como tú, Javier, que estás ahí, a esos 20 docentes que tengo en el experto universitario, que van no solo enseñando diferentes áreas que yo he aprendido con ellos y podría darlas, pero me gusta muchísimo que vengáis vosotros a hacerlo y que os conozcan y que tengan la oportunidad, ¿no? de conocer grandes personas que para mí son inspiradoras y me han ayudado en este camino y de ahí llevarse esa parte, ¿no? Quiere decir que nunca se habla mucho o me preguntan mucho por resultados a nivel de negocio durante estos directos, pues bajas tasas de devolución, altas tasas de finalización de ventas, pero realmente toda la transformación personal, la conexión emocional, el crecimiento que se lleva las personas dentro de la comunidad, incluso el dinamizador del líder, es que es una ganancia que ojalá se pudiera medir igual que si existen otras métricas, porque realmente está intrínseco en cuanto creas una comunidad. Sí, de hecho hay una cosa. Tú sabes que como estamos desarrollando todo esto de generar tribus en empresas, Ujú. habrá que generar KPIs o bueno, KPIs o ratios, como lo queramos llamar. Y se pueden generar, se pueden trabajar, se pueden desarrollar los KPIs. ¿Por qué? Porque fijaros que el gran dilema de las personas responsables de los recursos humanos, mal llamados recursos humanos, porque serían los humanos con recursos, porque realmente cuando hablamos de recursos humanos ponemos los recursos por encima de los humanos cuando realmente habría que poner a los humanos por Y encima de los porque recursos. para ellos somos un recurso, realmente. Y Exacto. así me llamaban en la empresa, eres un recurso y tienes un número de empleado. Cuando yo estaba, no existían esos departamentos de felicidad que gracias al cielo han aparecido. Pero era como, te llamaban recurso y era como, soy es un objeto, un muñequito que te vas poniendo de un lado a Por otro. cierto, hay una gran experta en felicidad que hoy es su cumpleaños, que es Ana María Peláez, que lo sepas. Bueno, pues entonces habrá que felicitarla, la Sí, mandamos un sí. poquito desde aquí. Para Así ponerla que, también. Creo que está en eh, Miami, la he visto que está en Miami, seguro que lo está celebrando ahora. ¿dónde está ahora? ¿Has En dicho? Miami. Miami, no lo sé, yo ayer la escribí y no sé si está en Miami. Esto, pero a lo que esto es importante, o sea, de trabajar. Mira, cuando tú decías de los haters, que en el caso
la religión católica, cuando Jesús se rodeó de gente, había un hater. Pero es que él decía, ama a los enemigos. Y la realidad es que las personas que te hacen comentarios, vamos a llamar disonantes o comentarios que no te agradan, también te están mostrando, si te genera incomodidad, lo que tú necesitas aprender. Es decir, la gente no aprende desde lo que realmente es happy flower todo. O sea, aprendemos de lo que nos genera incomodidad. Y aquellas personas que no ponen en situaciones medianamente críticas, pues aprendemos. A mí ahora, por ejemplo, hombre, tampoco es una cosa crítica, pero cuando me has dicho que tenía que yo montar el live y todo esto, digo, pero bueno, ¿dónde va esta? Digo, claro, tengo que mirar un tutorial, o sea, es que tiene narices, digo, y digo, pero ¿qué ha pasado? Ya lo he aprendido, pero ha sido un estado de incomodidad, es decir, es algo que no tenía integrado. Entonces, la gente integra Pues mira, Javier, desde... te voy a poner un reto como buena dinamizadora, que tú y yo nos gustan los retos, al menos un live al mes, no te voy a decir a la semana, tienes que hacer. Y Vale, además, haré como estás alguno. en community, tienes Sí. gente con Ah, quien vale, venga, les pedírselo invitaré a ellos, y les invito. hacerlo. Además les dices, oye, mira, he aprendido a hacer live. Es una comunidad que tengo de visibilidad y autoridad, donde los conecto. Y mira, me ha gustado esto de los lives y quiero hacer uno al mes, mínimo, mínimo Sí, te sí, pongo, sí. ¿vale? Intentaré hacer alguno más, Y pero bueno, además me porque parece bueno. tienes mucho match con, yo creo que con todos los que están dentro y podéis hablar de temas muy interesantes y al final poder también generar Sí, sí. aquí tu audiencia para luego llevártelos donde quieras, a una comunidad o hablar, a un café. Así que, ¿aceptas el reto, Javier? Sí, sí, venga, acepto el reto. Venga, Ahora ya que he aprendido, ahora que he aprendido esto, te acepto el reto. Así que, estás siendo dinamizado. sí, sí, estoy siendo, ya tengo ahí el accountability partner, como tú dices. Así que, Totalmente. y la verdad que esto, yo antes de nada quiero deciros, meteros en el reto, en este reto que está armando Agata. Ella es la creadora de esta profesión, muy desconocida para mucha gente, muy necesaria en el entorno, pero no solo en el entorno, vamos a llamarle online, de este mundillo de Instagram y todas estas cosas, no, sino en el entorno de empresa también. La gente necesita vivir viviendo. Esto es un concepto importante. Yo lo puse una vez en una actividad que tuve de cómo desarrollar tu productividad. Y si os dais cuenta, la palabra vivir viviendo, si os fijáis, a mí me gusta jugar mucho con las palabras, ¿no? Y Agatha ya lo sabe. Pero si tú coges vivir viviendo, coges las últimas dos letras de vivir y te dice ir. Y si te coges las últimas palabras de viviendo, te sale la palabra viendo. Por lo tanto, cuando tú estás vivir viviendo, estás ir y estás viendo. Es decir, no estás pasando por alto lo que te ocurre en tu entorno. Entonces, para eso, dentro de tu propia profesión, me da igual a lo que te dediques. Hay gente que se dedica a temas de experienciales de gastronomía, como hay alguna persona en community. Hay otras personas pues, que se dedican al mundo del liderazgo, otros que se dedican al tema de la gamificación en lo que son las plataformas. Me da igual. La cuestión es cómo lo vivo, cómo lo disfruto, cómo lo comparto. A mí, como os decía antes, no he sido mucho de redes sociales. Y un día me dijeron, Javier, eres egoísta. Y digo, ¿por? Digo, que me he quedado sorprendido. Digo, ¿por qué? Y porque a mí el hecho de estar en las redes sociales diciendo lo que estaba haciendo me resultaba muy egoico, ¿no? Pero egoico desde el mal sentir, ¿no? Desde aquí os represento que soy el rey del mambo. Cuando la gente dice, ha habido muchas personas que has tocado y muchas no las tocas porque no acceden a ti y las podrías tocar. Entonces, al final, todos partimos de unos talentos. Esto es importante que lo tengáis presente, os lo explico muy breve. Todos partimos de unos talentos. Y esos talentos, todos los tenemos. No hay nadie que no tenga talentos. Y eso es lo que nos han otorgado a todos los que estamos aquí, que traemos aprendido. Y lo traemos aprendido muy sencillo, porque con eso es con parte de lo que va a ser nuestra propia misión. Y eso es lo que nos va a permitir enseñar al mundo y hacer crecer a los demás. Por lo tanto, con esto que quiero deciros, que nuestros talentos no nos pertenecen, nos los han prestado para hacer crecer nuestro entorno. Es decir, no hemos nacido para estar aquí, hemos nacido para ser útiles en el entorno. ¿Ok? Y esto, en una comunidad, de la medida que lo ves de uno
que lo ves del otro, que lo ves del más allá, dices, si estos los tienen, yo también los tengo. Y como vives un entorno amable, agradable, desde el amor incondicional, automáticamente empieza a florecer de ti lo mejor que tienes. Y ahí es donde tú empiezas a aportar valor en tu entorno, con eso que te pertenece a ti, que te lo han otorgado, que lo traes aprendido y que nos puedes dar mucho a los demás. Totalmente. Y es que es así, así funciona y por eso, pues bueno, ya hemos empezado con el reto y ya, bueno, yo voy a dejar hoy que entre personitas, no sé si mañana que estamos con el primer día y además es creando impacto, pero ya a partir del sábado por la noche ya no dejo entrar a nadie más porque ya se va a crear un ambiente y una dinámica bastante interesante y necesito que se siga todo el reto. Así que, Javier, muchísimas gracias. Por cierto, esa persona que te dijo que eras egoísta, seguro te conoció en Clubhouse, porque ahí sí que compartías un montón, porque era como tu red, ¿vale? Cada uno tiene su red. Ay, sí, que... Qué pena. Sí, sí, me acuerdo del famoso Club. Oye, ahí le damos Claro, todo. tú y yo nos conocimos en Clubhouse y porque eres una persona que aportaba desde la voz, desde hacerlo, ¿no? Pero bueno, como ahora vas a hacer un montón de directos, Un a esa montón, persona le dice. vas a ir. Ay, Hombre, Dios. uno al mes, un año Vale, de vale, no, sí, voy a directo es hacer varios. maravilloso. Y como digo yo, tú abres la boca y ya nos dejas a todos fascinados y compartes cosas maravillosas que no necesitas nada más. Así De que, hecho, te tengo que decir, desgraciada, que me has pasado aquí un guión. No he hecho nada del guión, obviamente, porque obviamente digo, ¿qué guión ni qué bueno, historias? yo como digo, Eh, la dinamización es hacerlo fácil y las personas que me ayudan en esto de difundirlo y hacer directos, yo se lo dejo ahí todo. Mira, tú puedes utilizar esto. Bueno, del final sí que lo tienes que hacer, Javier. Me tienes que guardar en directo y me tienes que poner de colaboradora. Si no, ahora te explico cómo se hace. eso me lo tienes que decir, que Ahora, ahora, eso me lo has dicho ahí. ahora te lo digo, eso te lo digo por privado. Y hacerlo, obviamente. Yo lo que hago, la dinamización también es hacerlo fácil, ¿no? Porque estamos hablando de impulsar a las personas, de generar movimiento, obviamente de salir de la zona de confort, como estamos haciendo con Javier aquí en directo, pues vamos a facilitárselo, ¿no? Tampoco yo no soy de hacer sufrir ni por mi personalidad como buena siete que soy y entusiasta de la vida, pues me gusta ayudar a las personas, como digo, a hacerlas brillar. Así que si nos estás viendo, únete a ese link. Luego, si no, lo tendrás en mi bio, se lo puedes pedir también a Javier. Y por supuesto, si te ha gustado lo que nos ha compartido Javier, no te lo puedes perder porque está dentro del reto. Y además os quiero dejar con un mensaje. Algunas veces yo comienzo muchas ponencias de esta forma, que dice, hay un dicho gitano que dice, Señor, no me des, sino ponme donde haya. Vale, yo en este caso, como digo, ya puestos a pedir al universo, digo, más que no me des, dame. O sea, entonces digo, Señor, dame y ponme donde haya. Es decir, que significa esto que al final somos seres relacionales. Y como seres relacionales que somos, hay que estar con gente que te aporte. Y desde el aislamiento y estando tú solo o sola, no generas esa sinergia. De ahí la importancia de este concepto de comunidad. Antiguamente lo llamaban tribus. Otra vez se ha podido desempolvar el contenido o sea, ese palabrejo que se llama tribu y hoy está muy presente. ¿Por qué? Porque tribu todavía transmite más que comunidad. Entonces, de eso ahí tenemos una metodología, Gata y yo, pero que lo sepáis. Así que adelante con ello, chicos y Pues chicas. nada, nos vemos dentro del reto. Muchísimas gracias, Javier, por este ratito. Un beso. Un besito. Hasta luego, chao. Chao.